Muy buenos días, hermanos. Tome su lugar, por favor. Qué bendición recibirles en casa una vez más. Continuamos con nuestro estudio. Por ahí le preguntaba a un hermano el domingo pasado que si no escuchan más allá atrás, por favor, me levante la mano y me diga, oiga, súbele, háblale un poquito más fuerte. Es que los abanicos no dejan, pero ustedes se ponen bien lejos también, pues. Háganse para acá, no pasa nada. Bien, continuamos con nuestro estudio. A manera de resumen, te comentaba el domingo anterior, estamos viendo una vida que dignifica o representa dignamente, valga la redundancia, el Evangelio. Yo deseo, yo anhelo representar como Dios merece el Evangelio que me ha sido encomendado. Y te leía algunos versículos del capítulo 2, donde me quise introducir en esos versículos precisamente porque Pablo nos va a responder en el cómo. Y yo quiero explicarte cómo es que Pablo nos va a enseñar a representar dignamente el Evangelio de Cristo. Te hablaba tomando esta palabra que te estoy dando del versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses, pero yo te decía que el capítulo 2 nos va a explicar cómo. Y deriva en tres verdades que el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Estén unidos, luchen juntos por la verdad, manténganse firmes en su fe. Pero a partir de ahí, Pablo nos habla de una vida práctica que tiene que ser desarrollada en tu vida, en mi vida, y esto surge a partir de los versículos 1 al 18. Yo no podía concluir el capítulo 1 sin hablar del capítulo 2, porque la carta de Pablo, el Evangelio de Pablo, evidentemente fue escrito no con capítulos, no con versículos, y si yo te terminaba de explicar el capítulo 1 y no abarcaba algunos versículos del capítulo 2, pues te estaba dando un mensaje a medias. Entonces, ahora te quiero concluir algunos versículos del capítulo 2 para que tengas el mensaje completo. Pero es a partir de los versículos, del versículo 1 al 18, donde Pablo nos va a explicar cómo glorificar el Evangelio de la manera en la que Cristo nos enseña. Y yo te decía el domingo pasado, Dios nos pide que pongamos en práctica su amor, porque su amor ha sido derramado en nosotros. Y esa es una manera en la que el Espíritu Santo, Dios nos habla en su palabra de que podemos representar el Evangelio como Dios demanda. Pero ahora viene la parte práctica y aquí viene lo bueno, hermano, agárrese. Agárrese, como dicen, ¿no? Porque dicen, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Déjame entrar en contexto para explicarte todo esto. Te decía que en el capítulo que estamos por abordar, Pablo nos va a explicar cómo podemos representar dignamente el Evangelio. Así que yo voy a partir ahora en los versículos 5 al 11 y te los voy a leer. Yo sé que no voy a acabar de explicar todo esto el día de hoy, me voy a tomar a lo mejor unos 2 domingos más, no sé, pero lo que quiero que pongas atención en las acciones, en los hechos, en la evidencia que Pablo está narrando y que no es exclusivo, bueno, no debería ser exclusivo de Jesús, porque Jesús nos está dejando ese legado de vida para que tú y yo lo representemos, para que tú y yo lo imitemos. Déjame te lo explico como la Biblia lo dice, porque lo explica mejor que yo. Versículo 5 de capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros otra vez este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Estoy en la Reina Valera. Fíjate cómo ahí dice haya. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Es un sustantivo. Ahorita te voy a explicar de eso. Pero después dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Fíjate la acción a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Subraya todo eso, despojó, siervo, se humilló a sí mismo, obediencia. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y en toda la lengua, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Wow.
Yo te voy a explicar detalladamente cada uno de estos puntos que Pablo, perdón, nos está abordando, pero déjame ir poco a poco, déjame irlo abordando poco a poco, como dicen, desempacarlo poco a poco. Jesús tenía un deseo en su corazón, solamente un deseo en su corazón, era transmitir el mensaje del Padre. Y si tú lees, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que nos da mucha referencia acerca del deseo de Jesús, tú te vas a dar cuenta que el deseo de Jesús era hacer la voluntad del Padre y no le interesaba incluso el alimento físico, su alimento físico era la voluntad del mismo Padre, pero el capítulo 5, versículo 30 del Evangelio de Juan dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y tú puedes ver en ese contexto las mismas palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 28, en Juan capítulo 15, versículo 19, porque tenía grabado en su corazón la voluntad del Padre, y eso era todo para él. Y es lo que precisamente Pablo está tratando de hacernos entender en estos versículos que acabamos de leer, porque lo que quiere es que nosotros tengamos el mismo sentir que Jesús. Un sentir que nos va a llevar a actuar en consecuencia de la misma forma en que Jesús vivió. Tenía grabado en su corazón Jesús ese deseo, el deseo que incluso el mismo libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 nos dice, ¿no? Y nos exhorta a nosotros como pueblo de Dios, y se lo exhortaba al pueblo en la antigüedad para que obedeciera la voluntad del Padre. Dice, debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que yo te entrego. Son palabras de Dios que le está repitiendo al pueblo, pero le dice, repítelos a sus hijos, a tus hijos, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Bueno, eso es lo que tú y yo también tenemos que hacer, porque eso es el deseo y ese es el sentir de Jesús. Eso es la manera de introducción, hermano. Pero fíjate el versículo 5, porque ahora me voy a adentrar un poquito más ya a fondo en lo que está hablando Pablo en este versículo. Dice, haya pues en vosotros, nosotros, pues, este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Una vez más, Pablo repite en breves líneas esta palabra, sentir, ¿no? Algo que ya te he explicado, que significa sientan lo mismo, pónganse de acuerdo, pero lo repite en varias ocasiones. Pablo en estas pequeñas líneas nos dice, sientan lo mismo, sientan una misma cosa. Y después Pablo dice una interesante palabra que repite también en el versículo 3 y el versículo 5. No hagan, por ejemplo, dice en el versículo 3 y en el versículo 5 dice, haya. Fíjate cómo a lo que nos está llevando el apóstol Pablo en punto es a una vida práctica. Entramos al terreno de la práctica, porque entre el hacer y el no hacer nos va a llevar evidentemente a un accionar, a ser movidos o por las obras de la carne o a ser movidos por lo que Dios dice. Pero Pablo insiste, ¿no? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, esta solicitud de Pablo es una solicitud, pero no es opcional. De hecho, no deberíamos verlo como una opción nosotros. Yo lo platicaba con mi esposa porque es maestra, ¿no? Y me podía dar más luz en esta palabra. Es un sustantivo, pero este sustantivo indica algo. Y nos indica dos cosas. A Cristo y una actitud. Nos indica el sentir de Cristo y nos indica a quién tenemos que imitar. A Cristo. Por eso es que dice, haya pues en vosotros este sentir. Es el sentir de quién, ahí lo voy a explicar, que también hubo en Cristo Jesús. Nos implica una acción, es decir, asumir una conducta, un sentir, una actitud, pero no, también nos indica, hermanos, y esto es bien importante, un modelo, un ejemplo, un patrón de vida que tú y yo tenemos que tener y que está fundamentado en la vida y en la obra de Jesús. Hermanos, ¿cuántos deseamos glorificar a Dios? Todos, ¿verdad? Todos deseamos presentar a Dios gloria, alabanza, que nuestras vidas verdaderamente glorifiquen a Dios con nuestras acciones. Bueno, si nosotros no abrazamos el Evangelio como Dios lo ordena, si no abrazamos el sentir que Cristo nos está demandando, el modelo de vida perfecto, reflejado y revelado solamente en Jesús,
Nosotros no podemos glorificar a Dios. Nosotros no podemos glorificar a Dios si nosotros no imitamos la obra, la vida perfecta, el modelo de vida más bien que Jesús nos está enseñando y del cual hablé hace un momento, y voy a insistir en eso en un momento más para recordarte de qué es lo que está específicamente hablando Pablo. Pero nosotros tenemos que tomar la vida de Jesús, imitarla, hermanos, imitar su conducta, imitar ese sentir, imitar ese actuar, esa forma en la que nuestro Señor se dirigía, hablaba, se comportaba, resolvía incluso, ¿no? Nosotros podemos creer en el Evangelio, hermanos, reconocer incluso a Jesús como nuestro Salvador, pero si en verdad deseamos glorificar su palabra, nosotros vamos a ser gobernados por su palabra. Porque no basta con creer en el Evangelio, no basta con reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Tú y yo tenemos que abrazar el Evangelio de tal forma que ese gobierno que Él asume sobre nosotros, su palabra en nosotros, nos lleve a tener una vida comprometida en servicio al Señor. Porque todo eso determinará la forma en la que tú y yo vamos a empezar a tomar decisiones, a resolver problemas, determinará lo que va a pasar en esta mente o en la mente del corazón. Y si habremos de ser cuidadosos en tomar decisiones bíblicas o simplemente vamos a ignorar su palabra. De ahí que el punto de que haya ese sentir en nosotros, el sentir que hubo en Cristo Jesús, es sumamente importante, hermanos, porque van a venir pensamientos, ideas, incluso contenciones, yo qué sé, es inevitable que eso suceda, pleitos posiblemente, y vamos a tener que tomar decisiones en función de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. El versículo 27, el versículo 27 del cual te estoy exponiendo, donde Pablo nos dice que representemos dignamente el Evangelio. Ahora en el capítulo 2 y a partir del versículo 5 en adelante nos va a exponer la preciosa obra de Jesús, la preciosa vida de Jesús y su ejemplo de conducta para que tú y yo lo imitemos. Jesús es nuestro mayor referente de vida, hermanos. Pero ahora nos va a presentar a Cristo con las mismas debilidades que tú y yo tenemos, con las mismas necesidades físicas que tú y yo tenemos, a Dios, Cristo humanado en la persona de Jesús, Cristo siendo hombre sin dejar de ser Dios, la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús, ambas, pero al mismo tiempo nos va a demostrar en la vida de Jesús cómo Él cumplió no solamente las exigencias de la ley, sino que se mostró santo, perfecto, justo, intachable, glorificó la voluntad del Padre. Y ese debe ser también nuestro deseo, glorificar la voluntad de Dios en lo que Él ha establecido para que nosotros obedezcamos. Y algo más que hizo nuestro Señor y que nosotros tenemos que hacer, honrar su voluntad, representar dignamente el llamado que tú y yo hemos recibido. Para explicar más esto, yo voy a abordar una pequeña historia que el Evangelio de Juan también nos va a abordar. Y es una historia muy, muy poderosa porque la verdad fortalece mucho la idea que quiero demostrarte en esta mañana. No te voy a pedir que lo leas conmigo, está algo extenso, sin embargo, si tú lees el Evangelio de Juan en el capítulo 13, en unas líneas más, un momentito más lo vamos a leer, tú te darás cuenta que la enseñanza de Pablo, en estos versículos que te leí hace ratito del 5 en adelante, al 11 me parece, tú te vas a dar cuenta que a partir de ahí, Pablo ahora está tomando mucho de lo que el Evangelio de Juan está refiriendo en el capítulo 13. Déjame explico. Mucho de lo que ahorita vamos a leer en el capítulo 13 del Evangelio de Juan resume en el accionar de Jesús. Es decir, tú te vas a dar cuenta cómo Pablo ciertamente está hablando de la humildad de Jesús, del amor de Jesús, del servicio de Jesús, de cómo se despojó, que esa palabra despojar es vaciarse a sí mismo, se humilló a sí mismo, siendo Dios tomó una condición humana de hombre, sin dejar de ser Dios, pero al mismo tiempo, yo te voy a leer ahorita en el capítulo 13, cómo en ese capítulo 13 nos da un ejemplo maravilloso. Jesús, y es redactado obviamente por su autor, para que nosotros entendamos los parámetros, las formas, la conducta en la cual nuestro Señor se rigió
y sirvió a sus discípulos. Ojo con esa palabra, sirvió. Se humilló. No dio lugar a la arrogancia siendo Dios. No dio lugar al egoísmo siendo Dios, sino que se mostró en humildad. Déjate lo leo yo, por favor, en Juan capítulo 13, versículo 12, yo te lo leo. Entonces, cuando acabó de lavar los pies, ojo con esa historia, ahorita lo hablaba con el pastor, de hecho. Juan capítulo 13, versículo 12 al 17. Entonces, cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿saben lo que he hecho? Es una interesante pregunta. Ustedes me llaman maestro. Si usted quiere leer todo esto, léalo por favor desde el capítulo 1 en adelante porque te va a dar más antecedentes. Pero esto simplifica, o te estoy tratando de resumir un poco de lo que Jesús hizo, más que nada su accionar, su ejemplo. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pero fíjate aquí, pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Wow. Y versículo 15, porque les he dado ejemplo, les he mostrado mi conducta, les he dado un patrón. Eso es lo que quiere decir cuando dice ejemplo, para que ustedes lo imiten, en pocas palabras, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. ¿Cuántos quieren ser felices? Bueno, practica esto y serás dichoso, bienaventurado, tendrás el favor de Dios y sabes servir de esta manera. Pero veamos poco a poco esto. Se trata de una historia, hermanos, donde Jesús, justamente poco después de terminar una cena con sus discípulos y poco antes incluso de ser entregado para ser crucificado y ser traicionado, obviamente, por Judas, Jesús llevó a cabo una cena con sus discípulos. Pero dice la escritura, en lo que estábamos leyendo, que Jesús se levantó de la mesa. Y la costumbre era, hermanos, que cuando una persona con la autoridad y el rango, si se puede decir, o la presencia de Jesús, al momento de levantarse, todos se levantaban y hacían reverencia, hacían todo lo posible por servirle y despedirle, porque le admiran, le respetan. Bueno, Jesús se levantó, y eso es interesante, pero no se levantó para ser servido. No esperó que le sirvieran. ¿Saben qué hizo? Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención en esto. Le sirvió. O sea, siendo Jesús el maestro, el Señor, cualquiera debió haber hecho, no sé, Señor, te ocupa agua, atenderle, ministrarle, servir, darle reverencia. Pues Jesús. Bueno, lo que él hizo es servir. Y deja un patrón de vida, hermano, asombroso, maravilloso, que a mí me quebrantó, la verdad, mi corazón en esta semana cuando estaba leyéndolo. Porque ese ejemplo de vida habla de muchas cosas. Una de ellas, el lavamiento de los pies es un acto simbólico, yo te voy a explicar de qué se trata, pero en resumidas palabras lo que está haciendo es algo impensable por sus discípulos. Mira, no lo esperaban. No esperaban que Jesús hiciera lo que hizo, lavarles los pies. Y lo que está haciendo es un acto era una parte de un rito de hospitalidad efectuada en ese entonces, mayormente por los siervos de una casa. Y cuando ese trabajo que era considerado tan vil, tan sucio, se realizaba, tú le estabas demostrando respeto a esa persona. Pero el propósito, hermanos, de recibir a una persona de esa forma, que es lo que hizo Jesús, era que la persona que estaba recibiendo el lavado de los pies sintiera su más profundo amor. O sea, lo que Jesús estaba haciendo al ministrarles, al lavarles los pies a los discípulos, era demostrarles amor, respeto, honor. Ojo con esto, humildad. Otra palabra importante, servicio. ¿Quién lo estaba haciendo, hermanos? Jesús, el Señor, el Maestro. Y le está mostrando a los discípulos, y te está mostrando a ti, me está mostrando a mí el día de hoy, que ese es el patrón de vida que tú y yo tenemos que tener. Servirnos de la misma forma, de la misma, mostrarnos ese respeto, ese amor, ese servicio, esa humildad y ese honor mutuamente. Porque Jesús lo hizo con sus discípulos y nosotros no tenemos ningún pretexto para no hacerlo como Jesús nos enseña. Porque si Jesús está demostrando que Él se hizo
que Él siendo Dios se humilló, incluso sirvió a sus discípulos, ¿cuánto más nosotros? Derribó todo tipo de argumento o arrogancia que nosotros podemos alojar en nuestro corazón para tener arrogancia y no servirnos mutuamente, porque Jesús nos está demostrando cómo servir. El versículo 14 y versículos 15 de capítulo 13 de Juan dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto ejemplo, conducta, o sea, un patrón de vida para que hagan lo mismo como yo lo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Ahora, déjame hacer un paréntesis, porque aquí está algo bien interesante. Hermanos, el lavamiento de los pies no es una práctica que tenga que realizarse como tal en la iglesia. No es el inicio de una práctica en la liturgia de la iglesia, hermanos. Es un acto simbólico, donde paradójicamente, porque Jesús debería haber sido servido, por lo contrario, sucedió lo contrario, lo que él hizo es servir. Lo que está haciendo Jesús es mostrarse como un servidor, pero el lavamiento de los pies, te decía, no es un acto que debe de practicarse como tal en la iglesia, es un acto simbólico, donde Jesús tomó su lugar como maestro, pero al mismo tiempo también sirviendo a sus discípulos. Y el punto es, no es que imitemos ese acto simbólico, ese lavamiento de los pies los unos con los otros. El punto es que nosotros aprendamos de la misma forma en que Jesús a vivir con humildad, a practicar con humildad el servicio mutuo que tú y yo también nos merecemos y que obviamente no tenemos pretexto para ello. Pero también nos está diciendo en este acto simbólico que tengamos ese sentir, ese carácter que Jesús tuvo de servicio. O sea, no es que nos lavemos los pies, es que nosotros tengamos esa actitud de servicio, esa actitud de respeto, de amor, de humildad, de servicio, los unos para con los otros. De nada serviría que nosotros nos laváramos los pies literal, como sucedió en ese ejemplo que Jesús hizo, si nosotros no tuviéramos en nuestro corazón esa convicción o ese verdadero deseo de llevar a cabo ese acto. Vaya, de nada serviría que yo lavara los pies, por ejemplo, a cada uno de ustedes, si en mi corazón hay arrogancia y no cabe el carácter de Jesús, no hay una convicción. De poco serviría mostrar ese acto simbólico si en realidad no hay amor fraternal en mí, sino todo lo contrario. De tal manera que lo que Jesús nos está demostrando es que vivamos en ese estilo de vida o de conducta, en ese patrón de humildad, de servicio. Yo, pues me va a ganar el tiempo ya definitivamente, ¿no? Quiero definirte un poquito nada más el concepto de humildad. Pero no me va a alcanzar el tiempo, así que no sé si abordarlo. Pero fíjate, quiero que veas esto. Si tú lees el versículo 3, incluso el versículo 4 y 5, tú te vas a dar cuenta que la definición por excelencia de humildad, ahí está. Ahí está, hermanos. Yo no necesito definir la humildad. La Biblia nos está diciendo qué es la humildad. Y empieza diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. ¿Cómo es con humildad? Estimando a cada uno, a los demás como superiores a sí mismo. La humildad es contrario a la vanagloria, a la ambición egoísta, al deseo de orgullo, de llevar a cabo un servicio buscando la gloria personal, porque lo que va a producir es contiendas, vanagloria, vaya. Entonces, lo contrario a la humildad, hermanos, evidentemente es servir, pero esperando que mi servicio a ustedes, en este caso, no provoque celos, no provoque rivalidad. Pero fíjate cómo define la humildad. Considera al otro como más importantes que quién. Yo te tengo que mirar así. Más importante, mejor, superior. Porque es esa humildad, la humildad que el Señor nos enseña en su palabra, a llevar una actitud, un sentir que todos y cada uno de nosotros debe de tener. Déjame termino con esto. La humildad es el sentir que su Espíritu Santo fundamenta en nuestros corazones, lo establece en nuestros corazones, llenándonos del amor de Cristo. Su ejemplo, el cual nos permite entrar a un nivel de vida donde nos gobierna su palabra, o sea, nos lavamos los pies de corazón, nos servimos, nos amamos, nos respetamos, nos reconocemos nuestras debilidades y limitaciones, imitamos a Cristo, pero nos sometemos a su palabra, dejando fuera toda ambición de gobierno, egoísta en nuestro corazón. Eso es humildad. En pocas palabras, a ras de piso, todos somos servidores de todos,
y nos servimos y nos amamos y nos respetamos porque el Señor estableció este estilo de vida para ti y para mí. Amén. Esto es lo que Dios desea. Este es el sentir de Cristo, que hubo en Cristo Jesús, y este es el sentir que debe haber en nosotros. Padre Santo, de veras que tu palabra es profunda, Dios, nos quebranta, Señor. No existen palabras, Señor, para meditar, para exponer, para ver esto, Dios, de una manera más profunda, porque definitivamente necesitamos la lente de tu Espíritu para profundizar de tal manera que entendamos, Señor, a servirnos de esta forma y que lo practiquemos, Señor. Porque entender no basta cuando algo nos requiere que actuemos en consecuencia. Cuando esa situación, esa circunstancia nos demanda que no dejemos las cosas así, sino que actuemos. Porque ese sentir nos va a llevar, evidentemente, a someternos a tu palabra, pero por consecuencia a actuar también. Padre, yo te ruego, Dios, que cada uno de nosotros aloje en su corazón esta palabra y que aprendamos el contexto, el concepto de humildad a la luz de tu palabra, Señor. No es un sentir, no es un yo creo, soy humilde, es a la luz de tu palabra, ¿quién soy yo? Que nos aprendamos a lavar los pies, a entrar en ese sentir que tu palabra nos enseña, Dios, de humildad, respeto, amor, cuidado, atención, sometimiento a tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, sé tú glorificado. Amén, amén. Bendecido día, hermanos.